Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que generalmente luego olvidamos, o bueno, no olvidamos, pero no tomamos en cuenta cuando estamos ya en una práctica de meditación o dentro de una práctica ya forma del budismo, y que justamente ahora que estamos confinados pasando esta pandemia, podemos ser un poco más observadores bajo estos aspectos, y es la importancia de en estos momentos estar observando dukkha. Dukkha sabemos que es un término que es básico en la filosofía budista. Sabemos que si nosotros, la primera noble verdad del Buda habla sobre la realidad de dukkha, la realidad que permea a esta existencia es dukkha. Pero a final de cuentas, para entender dukkha, tenemos que hacer un poquito de análisis de qué es lo que significa en sí la palabra. No es una palabra sánscrita, pero en sí tiene como ciertos niveles de entendimiento. Nosotros, si agarramos un libro común y corriente de budismo, nos pueden definir que la palabra lo más común es definirlo como si fuera sufrimiento. Y obviamente nosotros, cuando analizamos de la palabra sufrimiento, nosotros nos imaginamos una especie como de drama de telenovela mexicana en la cual está sufriendo constantemente, hay una cuestión de drama alrededor, y no necesariamente solamente se limitaba el término de dukkha a este tipo de situaciones. Claro que sí la contiene este tipo de situaciones, pero también contiene situaciones muchísimo más sutiles, y esto es importante porque luego se nos puede ir en este entendimiento como de drama, cuestiones más sutiles que estamos experimentando constantemente en nuestro día con día. Y cuando nosotros nos referimos a dukkha, y eso lo sabemos ya como una especie de versiones un poquito más sofisticadas sobre el término dukkha, se refieren así como a la insatisfacción, ¿no? Entonces, como nosotros hemos platicado en muchos videos, nosotros nos podemos dar cuenta que parte de la práctica fundamental es estar observando cuántas veces, o más allá de un número de cuántas veces, es en qué situaciones es cuando nosotros experimentamos dukkha. Y esto es algo bien importante. ¿En qué momento del día es cuando surge esta insatisfacción? Es cierto que el budismo nos pone varios parámetros para nosotros identificarlos, pero es muy importante que ahora que nosotros estamos en una observación constante, veamos cuál es el momento, cuál es el detonante, en qué situaciones o cómo es que dukkha o la insatisfacción se está manifestando en mi vida, ¿no? Por ejemplo, puedo ver que dukkha puede estar manifiesto en la forma en cómo yo encaro, por ejemplo, el medio ambiente, el clima, por ejemplo, que me siento bastante incómodo constantemente con el calor, o por ejemplo alguna molestia física al momento del día común o corriente, o por ejemplo mi mente planeando en un futuro, deseando estar en otro lugar. eh, Todo ese tipo de parámetros es donde a final de cuentas permea dukkha. Pareciera que es un tema bastante básico del budismo, pero es algo bien importante de estar en constante observación, porque a final de cuentas la observación y el entendimiento de dukkha lo que nos va a hacer es justamente poder desarrollar herramientas muchísimo más complejas y muchísimo más elaboradas dentro de nuestra propia práctica formal de meditación, o el propio estudio mismo de la filosofía budista. Entonces es bien importante que, por más básico que parezca, no desentrañemos las cuatro nobles verdades. Comencemos la observación de la primera noble verdad, que es justamente la verdad de dukkha, o la verdad del sufrimiento, o la verdad de la insatisfacción, para que nosotros podamos justamente partir de una práctica conectada a la base de lo que es la filosofía budista. Generalmente luego es muy común que en estas épocas, luego cuando son budistas consolidados, suelen así como que luego hacer prácticas, por ejemplo, no sé, devocionales, o irse directamente a las prácticas que los maestros recomiendan, que son complejas. En el caso de los practicantes tántricos o vajrayanas, ya tienen estas cuestiones de las sadhanas diseñadas para la práctica. Sin embargo, es bien importante que el ritual no ahogue a final de cuentas a entendimientos tan cercanos a nosotros como lo es este entendimiento de la insatisfacción. Si nosotros logramos justamente constantemente estar en el cultivo de la observación de dukkha, nosotros vamos a poder
potencializar y a final de cuentas estamos logrando lo que es la base fundamental del Dharma, que es justamente darle una respuesta a dukkha. Todo lo que una vez, una de las frases del Buda decía, lo único que enseño yo es observar a dukkha y cómo responder hacia dukkha. Es básicamente eso, más allá de todo lo que pudiera surgir después de eso con las tradiciones y las figuras ritualistas, culturales, toda esa cuestión. La base fundamental del Dharma es justamente la observación, la detención de dukkha y la respuesta que le vamos a dar óptima a esa insatisfacción. A mí me gustaría que tú me platicaras en los comentarios cómo es que tú observas dukkha, cómo es que tú tienes esta facilidad para observarla, qué es lo que te ha ayudado a observar estas situaciones de sufrimiento, qué es lo que te ha costado un poco más de trabajo y cómo es que las prácticas como la meditación pueden ayudarte a ti o cómo te ayudan para esta observación misma de dukkha. Y a mí también les dejo otra pregunta más, un poquito más, podríamos decirlo como chistosa, es ¿cuáles han sido las circunstancias de dukkha que más te han dado, cuando te das cuenta, te han dado como un cierto de risa o una cierta como peculiaridad sobre esta situación? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y pues nada, espero que estén muy bien y que sus familiares estén muy bien en estos momentos y sus seres queridos, que se estén cuidando mucho. Es momento de cultivar nuestra mente, es momento de a final de cuentas recordar todas las enseñanzas del Buda y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.